Vamos a conversar con el doctor Francisco Gutiérrez. Hay que recordar que Soulmar está en el 300 de la Jefferson Boulevard. Es un nuevo concepto medicina internista. Y para hablar en más detalles tenemos aquí al doctor Francisco Gutiérrez. Desde ahora le abrimos el 726-2200 para cualquier llamada de salud que usted tenga. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por tenerme otra vez. Desde luego para nosotros es muy importante pues tener esta información necesaria para estar en mejor condición de salud. Comencemos con la presión alta y presión baja. ¿Qué es la presión alta, doctor? Bueno, primero hay que entender qué es la presión normal, o sea, por qué existe una presión, ¿no? La verdad que si se imaginan, el cuerpo humano es exageradamente maravilloso. Una cosa que nos anima, que nos da la vida es el oxígeno. Tenemos que respirar porque el oxígeno es lo que causa el metabolismo que ocurre. Para que llegue el oxígeno a las células tiene que el corazón mandarlo a través de la sangre y lo manda a través de las arterias. Cuando estas arterias se ponen muy duras, esa presión aumenta y entonces el corazón tiene que trabajar mucho más. No solamente eso, sino que también las mismas arterias se pueden dañar y eso puede causar que se bloqueen y causan ataque al corazón o derrame cerebral. Por eso es que es importante chequearse la presión para ver cuáles son sus números. ¿Qué síntomas tiene la presión alta? ¿Qué síntomas tiene? Ese es el problema. Que le dicen el enemigo silencioso, le dicen. El asesino silencioso, sí, ese es un término que la gente de Inglaterra se lo inventaron porque muchas veces las personas pueden andar con presión alta sin saberlo porque no da síntomas o da síntomas un poco leves como dolor de cabeza aquí, sí. Algo así, ¿no? Y entonces el primer síntoma que les da es el derrame o el ataque al corazón. Por eso es que es importante hacer estos chequeos. Doctor, ¿quién es más propenso a sufrir de la presión, el hombre o la mujer, o no importa? Sí, importa. Es una buena pregunta. Usualmente los hombres ganan un poquito aquí a las mujeres, pero obviamente no es una competencia muy buena para los hombres. Nadie quiere estar ahí. ¿El alcohol tiene que ver con eso o no? El consumo, la ingesta. Sí, porque el hombre como que parte de nuestra cultura es que el fin de semana se bebe, entonces... ¿Y por qué el alcohol es tan determinante con la presión alta, sobre todo? El alcohol, bueno, sí, usted respondió la pregunta, sí. I'm sorry, doctor, perdón. El alcohol tiene mucho que ver. Son cambios que hace el alcohol a través cardiovascular que causan la propensidad a que la presión se suba. No es necesario, o sea, no es una asociación lineal. Hay varias variables, por decirlo así. Hay variables genéticas, hay variables del tipo de alcohol. Por ejemplo, la cerveza es mucho peor, digamos, que el vino rojo. Pero el licor, doctor. Bueno, yo pensaba que no. El coñac y el ron no también son el whisky también no son más nocivos para la presión. Todo el alcohol es nocivo, okay, en cantidades grandes, pero hay unos que son un poquito más, especialmente la cerveza, porque la cerveza tiene mucho azúcar y me imagino que vamos a platicar también de eso, ¿no? Sí. Doctor, un weekend largo, usted me dice eso. Cifri menciona la parte de hombre-mujer, quienes son más propensos. Ahora, ¿hay edades, rango de edades que se puede dar más esto de la presión alta o la presión baja? Sí, entre más vamos avanzando en edad, es más frecuente. ¿Por qué? Sí, porque hay cambios que pasan en el cuerpo. Acuérdense que el cuerpo humano tiene que regenerarse. Cada dos años se dice de que ya el cuerpo que teníamos 2 años atrás ya es totalmente nuevo. Entonces en la regeneración no es perfecta. O sea, eso se llama ir envejeciendo, ¿no? Envejeciendo. Sí, entonces... madurando. Madurando. Entonces eso tiene mucho que ver. Y además también que a medida que uno va avanzando en edad, también se está exponiendo a más problemas, digamos, a más grasa que se le va acumulando, y la grasa, especialmente la grasa alrededor de los órganos, es lo que se ha descubierto que es el problema metabólico, es el fundamento de los problemas metabólicos que estamos sufriendo en esta época, especialmente lo que se llama el síndrome metabólico, del cual
la presión alta es un componente. Doctor, muchas creencias es que a uno se le acumula la grasa en la barriga y en la papada, el cuello. En el corazón, alrededor del corazón, ¿se puede acumular grasa? Sí, se puede acumular, sí. ¿Sería el área más peligrosa o no? Sí, ahí no quiere que se le acumule mucha grasa. El corazón es bien interesante porque el corazón funciona, el combustible del corazón es la grasa. Entonces, siempre va a haber grasa en el corazón porque es lo que está jalando para que reaccione con el oxígeno para hacer la energía, ¿no? Pero mucha grasa sí, lo va a enfermar. Aquí me pregunta mi hermano Everex Rodríguez, ¿qué tipo de alimento no se puede ingerir cuando se sufre de presión alta? Eso lo vamos a tocar un poquito más en detalle, pero se lo voy a contestar de esta manera. El sistema médico nos ha enseñado que la sal es la que estimula la elevación en la presión, ¿no? Ok. Pero se ha descubierto que el problema sí es la sal hasta cierto punto, pero el problema principal es el azúcar. O sea, cualquier cosa que tenga azúcar, especialmente el azúcar refinada, eso va a ocasionar que se estimule que se eleve la presión por varios motivos. Uno de ellos es que el metabolismo del azúcar genera ácido úrico y el ácido úrico disminuye o elimina una enzima que es la que hace que los vasos sanguíneos se relajen. Y número dos, también mucho azúcar ocasiona esta grasa alrededor de los órganos que ocasiona la resistencia a la insulina, de lo cual vamos a hablar después. Vamos al 726-2200. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Doctor, de un año para acá, el pulso mío siempre está bajito, de 40 a 56. Nada más cuando camino, cuando corro mucho es que me sube. Ok. Pero ya le consultó con su doctor. Sí, pero como que el médico mío como que no está tan preocupado por eso, no sé. Pero a veces el mismo aparato me dice, está muy bajito de la presión. Sí. Bueno, mire, Buen punto para que nos diga también, doctora. Y es, muy Aparte de la respuesta, es para preocuparse eso, doctor. para que defina qué es el pulso también. Ok. El pulso el pulso es el latido del corazón, digamos. Okay. Es, ¿Cuándo le agarra la mano a uno aquí? por lo general ahí es a donde usted puede ver cuántas veces el corazón está latiendo por un minuto. Usualmente lo normal es que lata entre 60 y 100 veces al minuto y que esté regular, o sea, que esté regular. Ahí, cuando está arriba de 100 se llama taquicardia, cuando está abajo de 60 se llama bradicardia. Lo que nuestro amigo está describiendo es un tipo de bradicardia, pero no necesariamente tiene que ser malo. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, mi pulso vive, cuando no tomo mucho café, mi pulso vive más o menos entre 50 y 60, ¿no? Entonces, por definición es bradicardia, pero no es anormal. Lo que sí hay que entender es que hay que ir a donde el doctor porque la única forma de ver si es malo o no es malo es si lo evaluamos con un electrocardiograma. Ok. Vamos al 726-2200. Hay más preguntas para el doctor Francisco Gutiérrez, que está con nosotros en el día de hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo sufro de la presión, ¿verdad? Mi doctor me dio una píldora. Cuando me la chequeó al tiempo, estaba un poco alta todavía la presión y me dio un diurético. Entonces él me dijo que eso tenía que hacerme un examen a ver cómo estaban los electrolitos. Y como el físico estaba cerca, digo, vamos a esperar al físico porque está muy cerca el físico. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es eso? Cuando me dio el diurético, decirme que tenía que chequearme los electrolitos, ¿y qué es eso, por favor? Ok, con todo gusto, se lo contesto con todo gusto. Los diuréticos son medicinas que ocasionan que el riñón haga más orina, ¿no? Es diurético. Entonces, ciertos tipos de diuréticos se ha demostrado que también disminuyen la presión.
Los electrolitos son simplemente, digamos, las sales que existen en el organismo. Sí. Y cuando usted está empujándole al riñón, especialmente con algún tipo de diurético, puede estar perdiendo potasio. A eso se refiere. Le quiere chequear el potasio porque si lo está perdiendo es importante saberlo y reemplazarlo. ¿Qué de cierto, doctor, tiene que hay varias bebidas hidratantes que dicen que están como 100% con electrolitos, como que esto activa? ¿Es cierto estas bebidas funcionan y activan los electrolitos del cuerpo? Sí, estas son las bebidas que usualmente han, digamos, Gatorade. Sí. Esa se inventó precisamente para eso, para los atletas que estaban jugando. No me diga que no sirve. No, sí sirve, sí. Es que eso es para cuando usted está sudando mucho también pierde el electrolitos. Entonces, el Gatorade es una fórmula que se inventó precisamente para reemplazar los electrolitos. Pero conste, en la gente que está haciendo ejercicio, lo que sucede es que ahora le han puesto mucha azúcar y la gente lo está ocupando sin hacer ejercicio. Ok. Continuamos en el 726-2200 con nosotros el doctor Francisco Gutiérrez de Solimar. Las oficinas están en el 300 de la Jefferson Boulevard en Warwick y el teléfono para sus citas es el 388-4256. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mi pregunta para el doctor es para un problema que hay aquí de un miembro de mi familia, que es algo que él dice que es eczema. Ha ido donde el médico, le da medicina, hace más de 5 años, el problema va en crecimiento de los dedos, de la mano, la tiene llena de eso, en los pies se le está llenando. Él dice que eso no tiene cura. ¿Qué produce eso y cuál es la solución, si es verdad que la hay? Bueno, sí, con todo gusto le contesto de esta manera. Mire, el eczema es una enfermedad autoinmune. ¿Sí conocen el término de autoinmune? Es cuando nosotros tenemos un sistema inmune que nos protege de las enfermedades. Un ejército que pelea cuando te ataca un virus. Exactamente, es un ejército. Y en el eczema lo que sucede es que este ejército, por A, B o C motivo, se ha confundido y está atacando a las propias células normales de la piel. Es lo mismo que pasa de la dermis. De la dermis, sí, correcto. Sí. Entonces, es lo mismo que pasa en otras como psoriasis. Dentro del órgano, la enfermedad de tiroides también es el mismo concepto. Entonces, ¿qué es lo que lo ocasiona? ¿Por qué se da esa desregulación del sistema inmune? Bueno, es una cuestión bien compleja, ¿no? Yo creo que no se sabe del todo. Los alimentos influyen, los alimentos procesados influyen, la cantidad de azúcar influye, y eso influye porque cuando uno come alimentos procesados que no tienen mucha fibra y le da mucha azúcar, lo que hace es que las bacterias que tenemos adentro de nuestro organismo no están comiendo lo que les gusta, que es la fibra, y entonces en vez tienen que comer algo, ¿no? Entonces se empiezan a comer el intestino y causan ¿El intestino de uno? De uno. Entonces causa una cosa que se llama leaky gut. Y ese leaky gut, lo que sucede es de que hay antígenos que se meten en la sangre y el sistema inmune entonces... Tripa líquida sería la mejor traducción de eso. Leaky gut, sí, tripa, no sé cómo se dice en español, pero... Sí, tripa líquida, sí. Entonces, el sistema inmune ataca a eso, pero luego confunde al propio cuerpo como algo que no es, que es extraño para el cuerpo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también la falta de luz solar también se ha descubierto que afecta este tipo de problemas de la piel. ¿Y posibles soluciones para esto? La solución es comer comida buena, más saludable, con mucha fibra, tratar de evitar el alcohol, tratar de evitar el azúcar y también coger sol de vez en cuando y tratar también de protegerse de estar adentro mucho con las luces estas artificiales, ¿no? Obviamente, esto después de un diagnóstico previo con su médico. Pues sí, esto está más generalmente. De manera general, sí, correcto. Sí. Es importante. A ver, Jimmy. Buenos días, doctor. Buenos días. Cuando pongo el tema de la acidez estomacal entre mucha gente,
en una conclusión que llegaron, decían que no era, ¿cuáles son los efectos secundarios de los efectos secundarios de tomar antiácido? Dice que el antiácido, no sé qué efecto secundario tiene cuando usted lo toma en exceso para evitar la acidez. A diferencia de que dicen que si usted toma una cucharada por la mañana de vinagre de manzana, le protege más que el mismo antiácido que usted se toma para evitar la acidez. O sea, yo sufro de acidez Sí. crónica a veces. Sí. Entonces, lo que hago es que un tom me resuelve, pero dicen que tales como la miel o el jengibre o el vinagre de manzana le provoca menos efectos secundarios al estómago. Gracias, doctor. Sí, claro, o sea, cualquier cosa natural le va... Pregunta. Wow. No, eso tiene razón. Cualquier cuestión que sea natural le va a producir menos efectos secundarios. Las medicinas estas que son famosas, como omeprazole y Nexium, funcionan porque reducen el ácido, pero el ácido está ahí por un motivo, ¿no? O sea, todo lo que tenemos en el cuerpo existe por un motivo. Cuando se reduce el ácido, se altera las bacterias que tenemos en el intestino, y además la medicina se ha comprobado que también impide la absorción de ciertos minerales que son importantes para los huesos. Entonces se ha asociado un efecto secundario es la posibilidad de tener osteoporosis. No, como le repito, es un riesgo, no es que una causa y efecto, pero lo que él hace de tomar Tums quizás, y si le funciona, quizás es lo mejor. El Tums es Y el calcio. vinagre El vinagre también, sí, está bien. El vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene muchas cosas favorables, no solamente con la cuestión del reflujo, sino que también digamos, es un modulador del metabolismo también. Exacto. Hablando del vinagre, que es tan popular, es como la sidra de la manzana, el vinagre de sidra de manzana. Pero si alguien sufre de acidez, ¿no debe esto empeorar la acidez, tomando en cuenta que es una especie de ácido del vinagre? No. No. O sea, ¿por qué pasa la acidez del estómago? Es por estar comiendo comida que no es comida, o sea, es comida procesada. Comida chatarra sería. Comida chatarra, así lo puede decir. Si está comiendo alimentos que son naturales, particularmente que tengan mucha fibra, no va a tener acidez. Una preguntita más en el 726-2200. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Doctor, mi pregunta es un poco preocupante, a ver si me ayuda. Tengo 5 hijos. ¿5 qué? Tengo 5 hijos, entre 6 y 9, y estoy esperando uno, nace el próximo mes. Pero tengo uno que nació con presión alta, y en la familia no tenemos nadie que sufra de presión alta, ni siquiera los bisabuelos. Y ese niño ya tiene unos 8 años, entonces la presión, nadie ha podido decirme por qué él tiene presión alta, y siempre está alta, y no han podido ver un día que esté más cerca de lo normal. Siempre está alta, y es preocupante porque los mismos doctores lo he cambiado de pediatra y se preocupan porque siempre está alta, y lo han monitoreado ya por años con distintos aparatos, y no hay solución. No, ¿qué podemos hacer? ¿Hay un medicamento para un niño de 9 años? Niño de 9 años, doctor. O sea, sí, hay los medicamentos que ocupamos para adultos se pueden, una gran parte se puede ocupar para los niños de 9 años, pero lo más importante aquí es el investigar por qué. Y ese es un buen, digamos, un momento ahorita para hablar un poquito acerca de los tipos de presión. La presión arterial se divide en primaria o esencial y secundaria. La secundaria es que hay algún problema, ya sea renal o en algunas glándulas. Si alguien tiene, un niño de 9 años tiene presión alta, hay un problema, ya sea renal o en las glándulas o algo, me imagino que se lo tienen que investigar, si no se lo han investigado, pero es un poquito diferente el abordaje a un niño de 9 años que a alguien de mi edad, de 50 y pico, ¿no? Entonces, lo que le recomendaría, la pregunta es, sí hay medicinas, pero lo más importante es investigar el por qué.
¿De dónde viene? Hay cantidad de preguntas y llamadas en el 726-2200. Vamos a hacer la pausa. Pero al regreso, doctor, a hablar la presión baja también. ¿Qué es? ¿Qué es la presión baja? ¿El reflujo y el ácido que mencionaba JB es lo mismo o son dos cosas distintas? El reflujo es simplemente el reflujo del ácido. El burp. When you burp, ¿qué es? ¿Qué es? ¿El qué? When you burp. Eructa. No, eso No tiene que ver con... No tiene que ver. No tiene que ver necesariamente, no, el burping no. El reflujo es lo que se llama heartburn o Agrura sería. agruras o que se le siente que el ácido El se le ácido viene. que se devuelve. Ok. Uno siente ese malestar, como Sí, ese ardor. amanece con la boca quemada. Eso. Hay gente que amanece con la Ey, boca sí, quemada porque sí. le quema. ¿Sí? Vamos a hacer algo al regreso, seguimos tomando llamadas. Hay mucha gente que en el 213-9511 nos ha dejado sus preguntitas para el doctor Gutiérrez. Cuando regresemos, le prometemos que le contestamos. En el 300 de la Jefferson Boulevard, en Warwick, están las oficinas de Solimar Direct Health, del doctor Francisco Gutiérrez, un nuevo concepto en medicina internista. El teléfono para citas es el 401-388-4256, 388-4256. Regresamos en unos minutos con el doctor Jeffrey Portes. Vamos con las preguntas y el 726-2200. Doctor, nosotros los latinos somos famosos, o yo no sé si famosos, pero muy populares o conocidos en el mundo de la presión alta. ¿Por qué? ¿Es genético? Nosotros los latinos tenemos, bueno, es una muy buena pregunta y tal vez podemos empezar a platicar un poquito de lo de la grasa, porque nosotros los latinos tenemos una carga genética que nos hace más propensos a desarrollar grasas en los órganos. Entonces, lo que sucede es que cuando existe mucha grasa en los órganos, especialmente en el hígado, se ocasiona un fenómeno que se llama la resistencia a la insulina, ¿no? La insulina, la gente la conoce como la hormona de la diabetes, porque es cierto, la insulina, cuando usted come, el páncreas la saca a la sangre para que le maneje el azúcar. Pero también la insulina hace que las células crezcan. Y entonces, cuando hay mucha insulina, en el caso de la grasa alrededor del hígado de los órganos, hay mucha insulina, no solamente le puede ocasionar diabetes, sino que también le va a ocasionar la presión alta porque hace que se hagan más gruesos los vasos arteriales, porque estimula que las células de las paredes de los vasos arteriales se hagan más y más grandes. Ok, hay preguntas aquí. Viene la primera, doctor, que era predecible. ¿Los medicamentos para la presión alta provocan en el hombre disfunción eréctil? Algunos pueden. ¿Sí? Algunos pueden. Ay, sí. Dios. Sí. No, otra vez, no es necesario, pero sí. Existen posibilidades. Sí. Algunos, no todos. Bueno. Otras preguntas por aquí, doctor. Dice esta. ¿Algunos diuréticos y medicamentos para la presión arterial pueden causar diabetes? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cuáles son algunos de esos medicamentos? Si algunos diuréticos y medicinas para la presión arterial pueden causar diabetes. Sí. También. Bueno, la persona que hizo la pregunta se le respondió porque los diuréticos son los que generalmente pueden causar diabetes. El riesgo es muy pequeño y lo que uno obtiene bajando la presión con los diuréticos es mucho, mucho más que el riesgo de desarrollar diabetes, pero es correcto. Vámonos al 726-2200. Buenos días. Adelante con su Mira, pregunta. buenos días, tengo dos preguntitas. ¿Es peligroso tomarse 11 pastillas de un cantazo para diferentes enfermedades o no? Esa es muy buena pregunta porque... ¿Y cuáles son esas enfermedades? No, 11 pastillas son bastantes, ¿no? 11, sí. Operación de la piedra, agua en los riñones, diabetes, 20.000 cosas, sí. Entonces tengo 11 pastillas y a veces me da miedo hasta tomarme las 11 de un cantazo. Sí, yo Sí. se lo voy a responder no como consejo médico, sino que como opinión médica, ¿no? Que es, yo lo que haría es no me las tomara así de un cantazo como dice usted, sino que me tomaría 2 o 3 y me esperaría una media hora para el resto, así más o menos entre media hora y media hora. Porque también, o sea, yo sé que esa pregunta va a tener varias diferentes respuestas dependiendo del médico que le pregunte, pero yo creo que es lógico tratar de no tomarlas todas de un solo porque se pueden tener
una puede eliminar a la otra. Y otra cosa, doctor, tantas pastillas a la vez y a veces no solamente medicamentos, perdón, sino vitaminas. Yo tomo muchas vitaminas. ¿Esto le puede causar estrés a los riñones y al hígado o no? Tantas pastillas al mismo tiempo. Bueno, depende de las pastillas. En este caso del señor, medicamentos. Depende, o sea, la cantidad no necesariamente le va a causar problemas al riñón, pero sí hay algunas pastillas que sí tienen potencial de causar problemas del riñón. Entonces no es la cantidad, sino que lo que está tomando. O sea, es cómo interactúa una pastilla con la otra. Sí, eso por un lado. Por otro lado hay pastillas. O sea, entendamos este concepto. Los medicamentos que ocupamos en la medicina, todos tienen efectos secundarios. Por eso es mejor tratar de investigar el por qué está pasando para tratar de evitar tomar tanto medicamento. Prevención. Sí, ni modo, hay personas que sí hay que tomar 11 medicamentos. No, eso no lo estoy discutiendo. Pero para responder a la pregunta, sí existe siempre el riesgo de que haya algún tipo de efecto secundario en los riñones, especialmente en los riñones y en el hígado, porque son los que el hígado y los riñones son los que al final metabolizan todo. Tienen que trabajar con eso. Y sería más recomendable todos estos medicamentos o pastillas en cada comida. ¿Sería lo mejor o no? Depende de los medicamentos y pastillas y suplementos también, o sea, porque dependiendo de lo que sea, por ejemplo, la medicina que uno da para la tiroides, que es una enfermedad muy común, el hipotiroidismo, esa hay que tomársela con el estómago vacío, pero hay otras que hay que tomárselas con las comidas, porque todo eso ayuda a la absorción y al metabolismo del medicamento, que al final lo hace funcionar mejor. Doctor, nos pregunta, por favor, la presión baja. ¿Qué es? Que usted solo ha hablado de presión alta, que si le puede decir qué es. Y le quiero, ya que me va a definir qué es la presión baja, una vez me tocó llevar a una persona al hospital y la persona se sentía perfectamente bien y se iba, ya le iban a dar ¿cómo decimos? El alta, le iban a dar el alta. Y cuando le tomaron la presión, dijo, no, tú tienes la presión muy baja, tú no te puedes ir de aquí. Pero yo me siento bien, decía la persona. Que no, párate. No, y no le dejaron ir hasta que no regularizaron la presión baja. Tenía la presión muy baja, pero él se sentía bien. ¿Qué es la presión baja? Bueno, hablamos al principio de la plática que se necesita cierta presión para que el oxígeno llegue a los órganos y exista la vida, ¿no? La presión baja es cuando esa presión ya no es suficiente para que llegue el oxígeno, que es vital para que exista la vida. Eso ocurre, por ejemplo, en el COVID. El COVID es un síndrome de sepsis, digamos, son términos médicos, pero ahí cuando la gente está enferma de COVID, que están intubadas, se le baja la presión porque eso es un problema también del sistema inmune. Bueno, es bien complicado. Eso es la presión baja en caso extremo. Hay mucha gente que vive con la presión baja definida por números que los médicos hemos decidido que son los números, ¿no? A través de estudios. Por ejemplo, mi hija, la presión tiene 85/50. Pero eso es bajo. Eso es bajo, pero eso es ahí donde vive. Y no tiene ningún tipo de problema. Me imagino que esa persona ahí ahí la que está describiendo usted, se afligieron al ver los números, pero la verdad que no tienen ningún tipo de problema. O sea, cada quien tenemos nuestro termostato, ¿me explico? Y en mi opinión es mejor tener la presión un poquito más bajita naturalmente que alta. Perdón, eso le iba a preguntar, doctor. Una persona que tenga la presión baja, pero decentemente baja, o sea, que no sea... Decentemente baja. O sea, ¿existe el riesgo de que tenga daños en los órganos vitales una persona que tenga la presión baja? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí, correcto. ¿Qué es lo que sucede con la presión alta? Que mucha gente... Con la presión alta, sí, ahí es el problema. Se arruinan los riñones, se arruina el cerebro, ataca el corazón, etc. El doctor en medicina con nosotros, Francisco Gutiérrez. Preguntas a través del 726-2200. Buenos días, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo sufro de hipertensión pulmonaria. Mi presión
yo no siento mareo ni nada, pero siempre es baja, sobre 87, sobre 49, 82. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál presión? ¿La presión arterial o la presión pulmonar? La presión, la dos, siempre está baja. O sea, la presión pulmonar, una condición que se llama hipertensión pulmonar, y eso, hay dos sistemas vasculares. Uno, el sistema vascular que va hacia el cuerpo, que es del que estamos hablando, y hay otro sistema vascular que va a los pulmones, que viene de las venas, sin oxígeno, para llegar a los pulmones a que le ponga el oxígeno. Ahora bien, ese sistema tiene, usualmente la presión es mucho más bajita, porque es un sistema de presión baja con respecto al sistema vascular del cuerpo. Hay personas que se les sube esa presión, usualmente las personas que tienen sleep apnea, ¿se conocen sleep apnea? Sí, el problema del sueño, sí. O COPD, que es enfisema, pueden, como se arruinan los pulmones, entonces sube la presión y eso ocasiona problemas a futuro. Correcto. Doctor, una pregunta en el chat. ¿Cuáles son los números de la presión para uno medicarse? Es decir, ya cuando se dice, mira, tu presión está en tanta, ya debes medicarte. Y déjame agregarle a esa pregunta. Una vez te medican para la presión alta, ¿no puedes volver atrás? ¿No puedes dejar de tomar esa medicina? No, sí se puede corregir con las estrategias que queremos hacer ahí en Solimar para tratar de corregir estos problemas. La pregunta de Siegfried. Los números, exacto. O sea, esa es una muy buena pregunta. Usualmente se creía que la presión alta se definía como una presión de 140 sobre 90 para arriba. Entonces si en varias lecturas con su médico o en su casa la presión le subía de 140 a 90, entonces ya era cuestión de pensar en dar medicamentos. Obviamente 150, 160 sobre 100 ya es otro nivel de presión y ahí sí estoy de acuerdo que hay que dar medicamentos. En el 2017 se hicieron nuevas recomendaciones y ahora le han bajado un poquito. Ahora si la presión constantemente está por encima de 130 o está por encima de 85 de abajo, entonces ya se debe considerar dar medicamentos. Yo estoy de acuerdo si no vamos a hacer nada, pero el punto mío es tratar de ver qué es lo que está sucediendo para ver si lo podemos bajar naturalmente. Ahora, si hay que ocupar medicamentos, yo no tengo ningún problema, yo puedo prescribir medicamentos, pero esa es mi perspectiva, es ver el origen y no tratar el síntoma. Al final, la presión arterial, diabetes, el Alzheimer son síntomas de algo más fundamental que está pasando. Una pregunta sencilla, doctor. Cuando le dicen tome la pastilla con alimentos, ¿es tomar la pastilla antes de comer, tomar la pastilla mientras está comiendo o tomar la pastilla después que comió? Usualmente es cuando está comiendo. Usualmente, sí, con los alimentos. O sea, o sea, tú paras. Tú paras mientras vas comiendo y te comes la pastilla y sigue. Exacto, sí. Ok. Vamos a seguir con las preguntitas que tenemos bastante en el 726-2200. Vámonos por aquí. Buenos días. Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Mi pregunta es, durante el día y algunas veces en la noche yo estornudo. Y generalmente si tengo la nariz, diciéndolo, sucia, tengo que tener la nariz bien limpia para no estornudar. ¿Eso es algo de fiar o tengo que chequearme muy profundo? Espero la respuesta. Perdón, repite de nuevo porque no lo entendió el doctor. ¿Qué es lo que quiere decir? No, yo estornudo con facilidad. Muy frecuente, tú estornudas con mucha frecuencia. Exacto, alguna vez en la noche estornudo. Entonces yo quiero saber si es algo de fiar o tengo que chequear o si eso es normal y cuál es la información lo correcta para manejar eso.
Vamos a decir que le estornuda mucho, doctor. Sí, no, o sea, sí, que estornude mucho puede ser muchas cosas. Puede ser que algo de por ahí le está dando alergia, algo que come en la noche le da alergias. Sí, yo diría que si se siente bien, pues, y si puede vivir con eso, no hay problema, pero si se siente mal, tiene fiebre, tiene, pues lo lógico, que consulte con el médico. Pero el estornudo por sí solo no es signo de nada. No es signo de nada grave. Nada grave, sí. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Bueno, se ha estado hablando mucho de... yo mismo, mi presión me ha estado subiendo y estoy tomando medicamentos. La pregunta mía es, ¿esos medicamentos no causan ningún efecto secundario, por ejemplo, en los riñones, el hígado o algo así, por el estilo? Bueno, como dijimos antes, ¿no? Todos los medicamentos tienen el riesgo de ocasionar efectos secundarios. No es que porque todos los medicamentos se le va a dañar el hígado o se le va a dañar los riñones. Con la presión es importante entender de que lo que causa el daño al riñón es la presión alta. O sea, entonces hay que bajarla de cualquier manera. Por eso ocupamos medicamentos. Ahora, hay ciertas personas que son más susceptibles a ciertos medicamentos y hay medicamentos que tienen el potencial de causar efectos secundarios en los riñones, en el hígado, pero el riesgo de eso es mucho más bajito que el riesgo de dejar la presión alta por mucho tiempo. O sea, morirse por presión alta. Sí. Dios no lo quiera. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días, doctor. Le quiero hacer una pregunta. Buenos días, Usted sí. estaba conversando de la acidez estomacal. Es bien común en las personas que le hacen levantamiento de pesas que se dañan los músculos del esófago. Ya pasé por varios exámenes y tengo los músculos del esófago dañados. Tiene los músculos del esófago dañados. Continúa. Okay. Entonces, la acidez es algo que la única manera de controlarlo es a través de medicamentos. He preguntado a varios doctores y todos me dicen que no, pero que usted sepa, ¿hay alguna operación que uno se pueda someter para arreglar este problema? Sí, hay una operación que se llama Nissen fundoplication que se ocupa para, bueno, en casos especiales. O sea, no conozco su caso especial, pero sí hay lo que me está describiendo, de que hay un problema ya estructural y que posiblemente no se puede revertir sin algún procedimiento. Yo creo que sí debería consultar. ¿Cómo se llama la operación, doctor? Se llama Nissen fundoplication. Y hay varios procedimientos también que van más allá de los medicamentos para algo así. Wow, el tiempo se va volando. Ya llevamos una hora conversando con el doctor. Una más. Increíble. Buenos días. Buenos días, doctor. Zoilo, ¿cómo están todos? Saludos. Adelante, Darío. Doctor, una preguntita. Sí. A raíz de la pandemia, muchos doctores han tomado la decisión de no recibir al paciente personal, sino virtual o por cámara o por... Y yo entiendo que entiendo que el primer examen de un doctor, de cualquier doctor, por bueno que sea, es el visual. Si ya la pandemia se ha aplacado un poquito, quizá, ¿por qué los doctores insisten todavía en ver a uno nada más por llamada o por teléfono o lo otro? Yo no entiendo eso. Y la otra pregunta que tengo, doctor, es ¿cómo se puede uno visitarlo a usted? Como si hay que tener solamente CAS o con Medicaid o lo que sea. ¿Cómo que uno se puede hacer para verlo a usted? Sí. Bueno, el amigo tiene muy buen punto. O sea, auscultación. Eso no es lo primero que tiene que hacer un doctor sí, con uno, ¿verdad? Sí, la evaluación médica. Mire, yo tengo más de 20 años de hacer esto, ¿no? A mí me enseñaron gente que creía, o sea, el arte de la medicina era examinar, escuchar y examinar. Y la cuestión esta de los laboratorios era y las radiologías era para confirmar lo que uno está pensando, ¿no? Entonces lo que él dice tiene razón. Ahora, yo no puedo hablar por mis colegas. Cada quien tiene su umbral de miedo con el COVID. Yo creo que existe un gran valor de ver a las personas de verdad. O sea, bueno, que en parte, doctor, déjeme ayudarle un poquito aquí. Por eso usted ha creado esta nueva oficina de medicina internista. Es correcto, sí. Para volver al médico del pasado que individualizaba con cada paciente el trato más íntimo, más cercano, Exacto. más conocedor del individuo.
Exacto, porque eso se ha perdido. O sea, y eso lo puedo decir porque tengo tanto tiempo de trabajar aquí, ¿no? Y entonces, al final, si yo voy a hacer un efecto positivo en alguien, es formando una relación con esa persona. Y es que esa persona sea mi cliente, es decir, que sea él o ella y yo, o el equipo de personas que decidimos le va a ayudar. Por eso es de que formé esta compañía con este concepto de $1,000 al año sin tomar seguros. Por eso mismo, porque así el cliente es mi paciente es mi paciente. Los seguros, ellos tienen sus propias agendas. Si yo tomo seguro, tengo que hacer lo que me dice el seguro. Son cosas que la gente no entiende porque no tienen por qué entenderlo, pero es la realidad, ¿no? Y es un nuevo concepto, es un trend en los Estados Unidos. Es nuevo aquí, pero en Florida, en California, eso está bien avanzando. Que por supuesto con estos, primero que usted lo ofrece pagando unos $90 mensuales, si no quiere pagar los $1,000 por el año. Sí. Tiene derecho a cuantas llamadas y visitas al año que quiera con usted. Correcto. ¿Verdad? Sí, sin copay ni nada, eso es todo lo que sí, y no hay copay cada vez que le visita, nada. Obviamente por esta membresía. Vamos a cerrar porque nos pasamos, doctor. En el día de ayer yo le visité, bueno, el doctor, debo confesar una vez más que por más de 20 años, de que yo era un bebé, él se encarga de mi salud y le agradezco porque me he mantenido muy bien, gracias a Dios, y a usted que está aquí en la tierra. Gracias. Ayer, si quiere hablar un poquito de lo nuevo que sí va para allá, Sí. usted tiene una nueva máquina que es capaz de medir la grasa muscular y la grasa orgánica. Sí. ¿Verdad? Sí. Si se recuerdan... Ayer me quedé maravillado con la forma en que trabaja, me sometí a este examen. Obviamente uno no revela las intimidades de uno, pero es fascinante cómo va el mundo de la medicina hoy día. Sí. Y cómo le ayuda a uno para, entre otras cosas, no solo enfermedad, pero para estar saludable y en buen peso. Claro. Sí, es lo correcto. O sea, hemos hablado de la presión alta y tocamos el tema un poquito de diabetes y la grasa alrededor de los órganos, que es lo que realmente es el problema. Yo dije de que la presión alta y la diabetes y el cáncer también, Alzheimer, son síntomas que se originan en una gran parte de la grasa en el hígado. Entonces, en el hígado y en los órganos, la gente puede creer, bueno, entonces el problema está en los obesos. Y la verdad es que sí, los obesos, la gente que tiene obesidad tiene la probabilidad de tener problemas metabólicos, pero existe 20% de ellos que están completamente sanos. Pero lo que es peor es que existen 40% de personas que son flaquitos, delgadas, que tienen grasa en el órgano. Entonces, ¿cómo sabe usted si se siente bien? Y la grasa en el hígado lo va a poner en problemas a futuro, ¿no? Entonces, la máquina esta que estamos hablando es una máquina de análisis de composición corporal. Entonces, lo que hace simplemente es, a través de 35 segundos, pues usted experimentó, nos da una idea bien precisa con respecto a otras máquinas que se ocupan como MRI y DEXA scan, de cómo está su grasa corporal, sus músculos y especialmente la grasa en los órganos, que es lo que le va a dar problema. Entonces, a mí me gusta esa idea porque no es invasivo, no estoy sacando sangre, aunque si hacemos un examen físico, yo hago eso además de sacar sangre. Porque la combinación del análisis de la sangre, obviamente. Correcto, se complementa todo para darse una buena idea de cómo está. Pero la información que nos da es que si tenemos problemas, le podemos ayudar a que los corrija a través de coaching. Hacemos un plan de salud, digamos, alrededor de la información que obtenemos del escáner y otra información también, ¿no? Y luego hacemos un plan de salud para ayudarles. Ahora, un punto importante también, el escáner, si alguien quiere esa información, tenemos un programa en que se lo podemos hacer. Pero si se hace miembro de Solimar, los primeros
100, o sea, al principio, digamos, primeros meses, todo eso va a estar incluido en la membresía. O sea, por $1,000 al año está incluido el scan, está incluido visitas ilimitadas conmigo, está incluido el coaching, está incluido el plan de salud y todo lo que usted experimentó ayer, además de el acceso a mí. Correcto. Que es para otra cosa existe Mastercard, pero para accesar un medio cada vez que uno quiere, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Una vez más, las oficinas del doctor están en el 300 de Jefferson Boulevard, Solimar Direct Health. Para más información, citas 401-388-4256. Perdón, repito, 388-4256. También usted puede hacer una cita y ir una vez y pagar por una sola cita si le interesa continuar o y convertirse en miembro o dejarlo ahí. Sí. Un punto que quería también ahondar en lo del escáner y la grasa es la gente a veces cuando empieza a hacer cambios de sistema de lifestyle, de estilo de vida, de estilo de vida, a veces van por buen camino y a los 3-4 meses se pesan y ven que no han perdido peso y eso los desmotiva, ¿no? Entonces, lo que hace el scan, como mide la grasa, ahí usted puede haber perdido 10 libras de grasa y ganar 10 libras de músculo. Claro. Su pesa va a decir el mismo peso, pero el escáner le dice, no, mira. ¿Fue de grasa que perdiste grasa o fue de músculo? Y ganaste músculo. Sí. Entonces, ese es por eso es que me gusta esta estrategia, porque también motiva a la gente a tomar riendas de su propia salud y también se puede utilizar también como una herramienta para perder peso. Así es. Gracias, médico internista, el doctor Francisco Gutiérrez. Muchos años de experiencia, ha dirigido programas de salud en toda la nación, los Estados Unidos, sobre todo en la región de Nueva Inglaterra. Una vez más, el teléfono 401-388-4256. Hacemos esta pausa. De lo amargo a lo dulce, informado.